buenas tardes en estos días primaverales veraniegos. Así que acá estamos, gracias a Dios. Gracias a Dios vamos a seguir con la gracia. Hoy nuevamente, cuando lo preparaba, volví a decir qué maravillosa es la Biblia. Qué de espacios, lugares, palabras, frases, uno se detiene y ahí descubre y aparecen nuevos significados, nuevos mensajes, ¿sí? Así que, bueno, Dios quiera que en este tiempo de pandemia, para los que solo miran lo malo, pueda haber más tiempo de dedicación, de entrega a la palabra para estar recogiendo más cosas de las que Dios quiere dar. Bueno, Elsa Guaitima, que se está preparando para mañana, no se olviden los jueves con Elsa, seguimos con el profeta que ha tomado la semana pasada. Elsa me dijo, pero hay versículos sobre la gracia en el Antiguo Testamento. Claro, yo lo descarté totalmente. Así que me pasó varios y bueno, estuve buscando algunas cosas, pero creo que son básicamente lo que ella me pasó. Y por supuesto, hay algo interesante que no es la misma carga, el mismo peso que tiene la gracia de Dios en el Nuevo, pero sí es sobre todo el favor de Dios. Busquen varias traducciones y muchas veces en lugar de gracia ponen el favor. Tiene más peso la idea del favor en el Antiguo Testamento. Pero bueno, a ver, leo alguna cosa, ¿se acuerdan que que leímos Santiago 4:6, donde decía que Él nos da mayor ayuda con su gracia? Ese tema, Él nos da mayor ayuda con su gracia. Y cita un versículo del Antiguo que está también en un proverbio. Así que me fui a Proverbios 3:34, donde está esa misma idea, Proverbios 3:34, que dice: el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. ¿Qué pasó? Claro, en la NBI se traduce su favor, en cambio en Reina Valera, levantamos Reina Valera 60 hoy, dice: muestra su gracia a los humildes. Y los cristianos del Nuevo Testamento tiene otro peso la palabra gracia, pero la idea es esa: muestra su favor a los humildes. Es la misma idea que enseña Santiago, seguramente conocedor bien del Antiguo Testamento, que estaba en el Salmo 138 y que también está en Proverbios. O sea, Dios da gracia, Dios da favor. Acá dice, muestra su favor a los humildes. Así que maravilloso ese concepto. No lo voy a leer, pero en Daniel está también el tema de que algunos ponen favor y otros gracia, cuando dice que Daniel 1:9, cuando dice que Daniel por su comportamiento, por su actitud, halló gracia delante del rey o delante de quien estaba a cargo de ellos, y en otras Biblias dice halló favor. Así que entendemos ese sentido. Cuando uno dice una palabra, una persona cayó en gracia, tiene mucho contenido. No es solamente que gustó livianamente. Caer en gracia es caer en el favor del otro. Bien. Y después hay un versículo muy interesante en Números. En uno de esos momentos tendríamos que ver algunas veces las oraciones de Moisés a Dios cuando habla desesperado. Y miren esta, Números 11:11 o 10:11, 10:11. No, perdón, 11:10. Claro, en 11:10 empieza, pero no puedo explicar todo el contexto, que era un momento muy difícil, como siempre, queja del pueblo. Y entonces dice 11:11, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo?
Y acá en Reina Valera también dice, ¿por qué me niegas tu gracia? ¿Qué peso tiene gracia para nosotros que somos los de la gracia del Nuevo Testamento, ¿no? Moisés diciéndole a Dios, ¿por qué me niegas tu gracia y tengo que pasar todo esto? Hermoso el tema de esas oraciones angustiadas de Moisés. Bueno, en Oseas hay otro gran versículo, Oseas 14:4, dice, cuando hay una respuesta de Dios, ¿no? Después de tanto tema de Dios querer lograr el arrepentimiento, Dios dice, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Y acá viene una descripción, yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio, hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Esa es la misma promesa de Dios que tiene valor para quienes dejan su rebeldía y se vuelven a Dios. Pero eso, los amaré de pura gracia. Acá sí que está el contenido de la gracia de Dios que nosotros conocemos del Nuevo Testamento. Y uno más en Zacarías, capítulo 12, también hay que leer todo el capítulo para entender de qué está tratando, pero sacamos ese versículo porque nos dice algo, una frase muy linda. 12:10, Zacarías, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. ¡Qué belleza que es esto! Un espíritu, Dios lo tiene que hacer eso, por eso cuando oramos por las personas que no se quieren acercar al Señor, que Él les derrame un espíritu de gracia y de súplica para poder poner sus ojos en Él. Nunca había visto este versículo, una maravilla, eso del corazón de Dios. Bueno, dejamos el antiguo y nos volvemos al nuevo. Ya hicimos Oseas, Zacarías. Bueno, vamos a un versículo. Tengo montones de marcas, espero que no se me confundan las marcas en la Biblia, pero a ver no, hay otro en 2 Corintios, hay muchas, Pablo usaba en sus cartas la palabra gracia abundantemente, porque, bueno, ya hay alguno por ahí que dice que tiene la gracia de Dios, era muy fuerte para él. 2 Corintios 6, siempre 6:1 y 2, pero hay que venir de antes para conectarlo, acordándonos que los capítulos Pablo no ponía, termino acá y cambio el número del capítulo, nada que ver, todo de corrido, y entonces es cuando él dice en 5:20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y está hablando seriamente, es todo el capítulo 5 donde habla del ministerio de la reconciliación. Estaba rogando que busquen a los perdidos, a los que se habían alejado de Dios, buscando que se reconcilien con Dios. Y entonces en 6, después de hablar de todo eso, habla de Jesús también, después sigue diciendo el 6:1. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Cuando descubrí hace mucho este capítulo, me dejó pensando, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo resignifico para mí? No recibir la gracia en vano. Él está hablando de la gracia de Jesucristo, que dio su vida para que se reconcilien con Dios, ¿sí? Pero al hablar a nosotros, colaboradores de Dios también, tiene que ver con no recibir en vano ese mensaje, no lo dejemos perder, no lo pasemos livianamente. No sé, todas estas cosas tienen sentido con esto.
con la palabra de que como colaboradores de Dios, nosotros tenemos el Ministerio de la Reconciliación, que no reciban su gracia en vano, que no se escape, que no sea uno de los terrenos de la parábola del sembrador, que cayeron mal, que cayeron donde no la iban a poder recibir. Me encanta esta frase, no reciban su gracia en vano. Ni nosotros, ni las personas con las cuales queremos que se reconcilien con Dios. Bueno, tengo algo en Primera de Pedro, a ver si no... Sí. Primera de Pedro 4:10 dice... Primera de Pedro 4:10, ya se acerca el fin, empiezo antes, para engancharlo bien y no sacarlo. Viene diciendo, miren, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Yo siempre me olvido dónde está este versículo, ahora lo voy a memorizar. Está en Primera de Pedro 4, eso de que el amor cubrirá multitud de pecados. Y dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Hermoso consejo. Cada uno, acá viene el 10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Administrando la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto está conectado con los versículos en otras cartas, especialmente las cartas de Pablo, acerca de la manera de usar la gracia que Dios nos ha dado por los dones que nos ha dado. Pero en Pedro acá aparece en medio de una exhortación al amor, a la hospitalidad y a poner al servicio de los demás lo que tenemos. Eso también tiene que ver con lo que leímos recién, de que no dejemos en vano su gracia. Muy bien. Ahora vamos a Romanos, a ver qué dice Pablo en Romanos. Romanos 12:3, después del famosísimo, famosísimo pasaje de Romanos 12:1 de ofrecer el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Y entonces después de eso, y a ver en el 2 que termina diciendo, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esas tres cualidades de la voluntad de Dios. Y entonces acá en el 3, fíjense qué interesante, buscando la palabra gracia, lo encontré. Dice, por la gracia que se me ha dado, y ahí toma Pablo la autoridad que él tiene, como lo hace tantas veces en sus cartas, autoridad por la gracia de Dios. La gracia de Dios le ha dado esta autoridad. ¿Y qué lo le dice? Les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Y acá empieza a hablar también de los dones. Pero después de toda esa introducción de entregar el cuerpo para recibir la voluntad de Dios, por la gracia de la autoridad de apóstol que le ha dado a él, les dice que no tengan un concepto de sí más alto. Y ahí comienza el tema de los dones. Y creo que tengo algo más del tema de los dones en Efesios. ¿Sí? Vamos a volver después a Corintios, vamos a volver, estamos en Efesios 4:7, ya ayer habíamos tenido algo en Efesios 3, y ahora en Efesios 4, estamos paralelos a la enseñanza del pastor Carlos, que está también en Efesios 4, donde dice, esfuércense para mantener, en el 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.
cada una de estas palabras, de todos los apóstoles que han escrito, tiene un contenido para desmenuzarlo. Así que le está pidiendo a la iglesia de Éfeso que se esfuercen. Esfuerzo hay que poner, todo lo que viene de gracia. Por eso esa frase de 2 de Corintios 6, no tomar en vano la gracia que se nos ha dado. Entonces, la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Y qué quiero leer? El 7. Quiero leer el 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y ese es el marco, Efesios 4:7 es el marco para comenzar a hablar del uso de los dones dentro de la iglesia para que sean una demostración de la gracia de Dios. Para que no sean motivo de conflicto, motivo de disputa, motivo de lucirse algunos y que los demás no entiendan. Hoy es un repasito. El tema de los dones está en Romanos un poquito, donde ahí empezamos a leer, Romanos 12, después está en Efesios 4, y después está en 1 Corintios 11, 12, en el 13 viene el remanso del capítulo sobre el amor, y después sigue en 14, en 1 Corintios 14, con muy claras indicaciones a la iglesia para no tener problemas por los dones. ¿Y por qué? Me encanta que esta búsqueda de la gracia nos permitió llegar a la raíz, a la base. Todo el tema de los dones tiene que ver con la gracia que Dios nos ha dado a cada uno, con dones para poder usar para el beneficio del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Así que vuelvo a leer Efesios 4:7, pero después de hablar de la unidad, a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Así que esta gracia que sirvió para la salvación, que la vimos tanto en Romanos y en Efesios, esta gracia sirve también para el uso de los dones que nos ha dado. Y leí también, todos estos capítulos de los dones para buscar alguna aparición de gracia, y ya no habla más de la gracia, está hablando concretamente de cuáles son y de la repartición de dones y todo eso. Ya la gracia está. La gracia es la base, es la raíz de la entrega de los dones por el Señor. Sigo con 2 de Corintios. A ver, algo más en 2 de Corintios, donde ya estuvimos. Estuvimos en 2 de Corintios 6, pero ahora vamos más atrás, al capítulo 4 de 2 de Corintios, y ahí es donde nosotros tenemos esa frase famosa de que tenemos tesoro en barro tesoro en vasijas de barro, una enseñanza de esa metáfora, donde habla mucho de la gloria. En la primera parte de 2 de Corintios, de la carta a los Corintios, en la segunda carta, hay mucho de la gloria de Dios. Él los quería hacer mirar la gloria de Dios y hacer reflejo de la gloria de Dios. Después, como estuvimos leyendo ayer, ¿dónde era que leíamos? En 2 de Corintios, bueno, no me acuerdo, pero teníamos más enseñanza con tema de conflictos que había, pero la primera parte, digamos, bueno, la próxima que vamos a ver va a ser sobre 2 de Corintios también, sobre la gracia de dar. Eso viene después, porque hay toda una enseñanza ahí sobre la gracia de dar. Pero esta es, entonces, recapitulando, venimos de la gracia de la salvación y venimos de la gracia de Dios para los dones. ¿Qué dice acá? A ver, empiezo desde el 13, 4:13, un uso de un versículo del Antiguo Testamento, dice, escrito está, creí y por eso hablé.
está diciendo a los corintios. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. No hay vez que no esté mezclado algo del plan de salvación, y algo de la obra de Cristo en nosotros. Porque estaba hablando de que creemos y por tanto hablamos. Y sabemos que aquel nos resucitará, ahí está. Cosa de que las semillas del Evangelio estén bien firmes y bien basadas. Todo esto, acá vuelve con la idea que él quería sembrar, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Uy, acá unió todo eso que viene hablando tanto en los primeros capítulos, estamos en el 4, ¿no? Todo eso que estamos hablando lo está uniendo acá. A partir de creí, por tanto hablé. Entonces tenemos que hablar. Por el bien de ustedes, está diciendo eso, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Y acá recordamos, claro, la palabra gracia tiene que ver con dar las gracias, tiene que ver con gratitud y tiene que ver con gratuito. Hay un montón de significados de esto que tiene la riqueza de la lengua castellana, que tiene, como todas las palabras vienen la gran mayoría vienen del latín, ahí hay un montón sobre una raíz hay un montón de derivaciones, ¿no? De manera que usa la gracia de Dios que está alcanzando a más y más personas, haga abundar en la acción de gracias, en gratitud. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Todo el tiempo la enseñanza de Pablo es formar discípulos. En todo tiempo está hablando eso de la humildad, de no creérsela, y cuando habla de que se llegue, se alcance a más y más personas, sea para la gloria de Dios. No se olvida de ese pequeño detalle. Pero me encanta, creo, a ver si no me equivoco, que esta es una idea nueva, en el sentido de pensar de la gracia de Dios que está alcanzando a más y más personas. Ya no está hablando más de la gracia de Dios que nos ayuda, como, en este caso era Santiago, o la gracia de Dios con respecto a los dones, ¿no? Como teníamos en Pedro y como teníamos en Efesios, y en Romanos la teníamos como para no creerse más de lo que somos, pero ahora viene la gracia de Dios que está alcanzando a más y más personas. Nunca olvidaba la evangelización, nunca olvidaba el compartir y el llevar. Y esto está, estamos en 2 de Corintios, donde hemos también estado viendo el tema de la reconciliación, en la página siguiente, de manera que la unidad impresionante que tiene siempre la palabra. Venimos hablando mucho de relación al Antiguo Testamento, pero aún dentro, por ejemplo, del ministerio de la predicación del apóstol Pablo, vamos encontrando la hilación de una enseñanza con otra, de un libro a otro, y a veces de un capítulo al otro, como en este caso. Así que la gracia que está alcanzando a más y más personas. Y en este tiempo, nosotros tenemos que pensar y pedir que la gracia de Dios toque los corazones de las personas que están lejos de Dios, que nunca lo tuvieron en cuenta, pero tenemos en la mano nuestra la posibilidad de pedir y de llevar la gracia de Dios, con esa idea, la gracia de Dios que está alcanzando a más personas. Y orar también, esto tiene que ser para nuestro lenguaje de oración,
el pedir que a tal persona lo alcance la gracia de Dios. Y esa gracia es la que lo haga tener atención, prestar atención a un Dios al que quizás no conoce, al que quizás dejó de lado, ¿sí? Bueno, vamos al último, ¿eh? Uno más, porque ya tenemos una pila para la próxima vez. Hebreos, ¿eh? Cambiamos de autor acá. A ver, ¿dónde me quedó Hebreos? Ya no lo marqué a Hebreos. Bueno, Hebreos 4, un versículo que casi me olvido y que me gusta muchísimo, si alguno piensa que el libro de Hebreos habla mucho del sacerdocio para los hebreos, bueno, para los hebreos, eso sí, pero tiene tantas cosas para la iglesia, cuando dice, no, dejemos de congregarnos, el único lugar donde dice es en una carta dirigida a los judíos, y esto es lo que ha servido toda la vida para la iglesia cristiana. De manera que en el mismo capítulo, ahora me doy cuenta donde está lo que es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es el más fuerte, esa es la palabra, la más fuerte metáfora, ilustración, iba a decir, acerca de la palabra de Dios. Quizás más que las que dice en el Antiguo Testamento, en el Salmo 119, sobre el que es lámpara a nuestros pies para iluminar el camino, lo cual es buenísima. Pero esta donde dice la espada de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, y hace todo el recorrido de a dónde penetra para decir, tiene que entrar en todo el interior. No siempre lo hace, solo lo hace cuando nos acercamos a la palabra de Dios con profundidad, con seriedad, con reverencia, con disposición a escuchar. ¿Qué tiene que ver esto con la gracia? ¿Te fuiste? No, pero está en el mismo capítulo, está ahí nomás cerquita. Porque en el 14 vuelve, el autor de Hebreos, que yo pienso que fue Apolos, el autor de Hebreos hace como Pablo, que se va de tema y después retoma y vuelve, ¿no? Y vuelve al tema del sumo sacerdote. Cuando habla de Jesús se dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, Jesús, que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. De manera que el contexto de cuando acabo de hablar de la gracia es el contexto de la tentación. Es el contexto de que el sumo sacerdocio, comparado con lo de los judíos, que Pablo, que los cristianos reconocían, es sumo sacerdote para ayudar en la tentación. ¿Y con qué? Versículo 16, Hebreos 4, 16. Así que, por lo tanto, en consecuencia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Así que Santiago 4:6 hablaba de que nos da mayor ayuda con su gracia. Y acá, para la tentación, para la necesidad de quien esté al lado nuestro, pidiendo por nosotros, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Jesús para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Gracias a Dios por su palabra extraordinaria. Y al que no le gusta marcar la Biblia, anote, anote. Yo cada vez la tengo más marcada. Que Dios nos bendiga a todos, tengamos un hermoso día, sigamos con toda la programación y nos encontramos mañana, si Dios quiere, con Elsa, revisando profundamente a los profetas. Hasta mañana.